Mi esposo estaba atrapado en el tráfico mientras yo daba a luz, pero su GPS mostraba un hotel. Ahora está a punto de aprender lo que es el verdadero dolor. El aire en la habitación del hospital era denso por la anticipación. Una mezcla de olores esterilizados y los pitidos apagados de los monitores que me rodeaban. El sudor se aferraba a mi frente. Mi respiración era irregular mientras olas de dolor recorrían mi cuerpo. Me había preparado para este momento durante meses. Leí todos los libros, asistí a todas las clases y visualicé la experiencia de parto perfecta. Pero nada, absolutamente nada. Me había preparado para el vacío que me roía por la ausencia de la única persona que se suponía que debía estar aquí. Apreté los dientes, inhalando bruscamente mientras la voz del médico cortaba la neblina. Lo estás haciendo muy bien, solo un poco más. Su tono era tranquilizador, firme, pero no fue suficiente para ahogar el caos en mi mente. Mi mejor amiga, Lauren, apretó mi mano con más fuerza, susurrando palabras de aliento, pero ni siquiera su calor pudo llenar el espacio donde debería haber estado mi esposo. ¿Dónde estaba? Antes de sumergirnos en este poderoso viaje de resiliencia y autodescubrimiento, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Si les encantan las historias de fuerza, justicia y seguir adelante, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a continuar compartiendo narrativas inspiradoras. Ahora, comencemos. Había llamado antes. Una excusa apresurada se derramó de sus labios. El tráfico está fatal, dijo. Estaré allí tan pronto como pueda. Pero eso había sido hace horas. Cada vez que se abría la puerta, mi corazón daba un vuelco de anticipación, solo para caer de nuevo cuando era otra enfermera, otro médico, otra cara desconocida. El dolor era insoportable, pero la idea de que él no estuviera aquí dolía más. Llegó otra contracción, desgarrándome como una tormenta. Apreté la mandíbula, concentrándome en mi bebé, en la pequeña vida a punto de entrar al mundo. No podía permitirme quebrarme. No ahora. Y entonces, en medio de la agonía, mi teléfono vibró contra la mesa. Lauren se movió rápidamente, lo agarró y lo levantó. Es una notificación, murmuró, frunciendo el ceño. Tu rastreador GPS. Parpadeé, olvidando momentáneamente el dolor mientras la confusión me recorría. Había configurado el rastreo en nuestro automóvil compartido hace meses, no porque no confiara en él, sino porque siempre se olvidaba de las direcciones. Se había reído de eso, incluso lo había llamado innecesario. Pero ahora, la notificación me miraba fijamente como un presagio. Ábrelo, susurré, con la garganta seca. Lauren dudó un segundo antes de deslizar la pantalla. Sus ojos se agrandaron, su labio se apretó en una línea delgada mientras giraba el teléfono hacia mí. Apenas registré la siguiente contracción. La pantalla mostraba un mapa, un pequeño punto rojo que marcaba la ubicación de mi esposo, no en una carretera, no atrapado en un atasco de tráfico, ni siquiera remotamente cerca del hospital. Estaba en un hotel. Por un momento, mi cuerpo se entumeció. Mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. El nombre del hotel se grabó en mi visión. La marca de tiempo confirmaba que había estado allí por más de una hora. Un grito agudo llenó la habitación, pero no era mío. Era de mi hijo. El momento que había estado esperando, el momento con el que había soñado, finalmente había llegado. Mi bebé había entrado al mundo. Sus pequeños llantos cortaban el aire como una canción. Pero mi alegría, mi alivio, se ahogó bajo el peso de la traición que me oprimía el pecho. Las enfermeras trabajaban a mi alrededor, limpiando, envolviendo, hablando en voz baja, pero apenas las oía. Estaba congelada, mirando fijamente esa notificación, sintiendo que los pedazos de mi corazón se astillaban en algo irreconocible. Lauren cuidadosamente tomó el teléfono de mis manos temblorosas, bloqueó la pantalla y lo colocó boca abajo sobre la mesa. Ella sabía, comprendía que este momento, la llegada de mi hijo, debía ser mi prioridad. Pero el daño ya estaba hecho. Me obligué a respirar, a parpadear, a reconocer a la enfermera que me entregaba a mi bebé. Pequeños dedos acurrucados contra mi piel, su calor presionándome como un ancla. Los abracé, inhalando su aroma. Y por un segundo fugaz, el mundo fuera de esta habitación dejó de existir. Pero la realidad tenía una forma de volver a aparecer. Mi esposo no estaba aquí. No estaba atrapado en el tráfico. No estaba tratando frenéticamente de comunicarse conmigo. Había elegido estar en otro lugar, traicionarme en el día más importante de nuestras vidas. Y pensó que no me enteraría. Una lenta y silenciosa rabia comenzó a desplegarse dentro de mí, más profunda que cualquier dolor que hubiera sentido durante el parto. No solo estaba herida, no solo estaba decepcionada, estaba furiosa. Pero no gritaría, no lloraría,
No dejaría que mis emociones se descontrolaran, todavía no. Le di un suave beso en la frente a mi bebé. Mi voz firme cuando finalmente hablé. Me aseguraré de que nunca olvide este día. Lauren me miró, su expresión ilegible. ¿Qué vas a hacer? Exhalé lentamente, sintiendo que las primeras semillas de mi plan echaban raíces. ¿Quería evitar este momento? Bien. Pero pronto, me aseguraré de que lo reviva de una manera que nunca imaginó. Mi esposo pensó que se había salido con la suya. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Abracé a mi recién nacido. Mi corazón latía con una intensidad que nunca antes había sentido. El calor de su pequeño cuerpo debería haber sido lo único que me consumía. Sus suaves respiraciones, el único sonido en el que me concentraba. Pero mi mente se negó a soltar lo que había visto. Esa notificación del GPS, parpadeando como un cruel recordatorio, había hecho añicos la ilusión a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Lauren estaba a mi lado, silenciosa pero atenta. Siempre había sido el tipo de amiga que sabía cuándo presionar y cuándo esperar. En este momento, ella esperaba, pero podía sentir el peso de sus pensamientos presionando contra los míos. La puerta crujió al abrirse y me preparé, conteniendo la respiración. Y allí estaba él, mi esposo. Su rostro estaba cuidadosamente arreglado en una expresión de culpabilidad y preocupación, pero sus ojos lo traicionaban. Había ensayado esto, planeado su entrada, tal vez incluso practicado lo que iba a decir. Pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. Se acercó a mí lentamente, colocando un ramo de flores en la mesita de noche. «Hola, cariño», murmuró, con la voz más suave de lo habitual. «Lo siento mucho. El tráfico era increíble». No respondí de inmediato. En cambio, lo estudié, buscando alguna señal de remordimiento. Su camisa estaba ligeramente arrugada, su cabello ligeramente despeinado, pero no por estrés, por algo más. Había pasado años memorizando a este hombre, sabiendo cuándo mentía, cuándo ocultaba algo. Nunca había estado más segura de su traición que en este momento. Lauren se movió a mi lado, con las manos apretadas en puños. Quería decir algo, pero negué levemente con la cabeza. Ahora no, todavía no. Se sentó a mi lado, extendiendo la mano hacia la mía. Dejé que la tomara, sintiendo la familiar aspereza de su palma contra la mía. ¿Cuántas veces había encontrado consuelo en este toque? ¿Cuántos momentos de debilidad me había apoyado en él, confiado en él, creído en él? Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Dejé que sintiera el peso de mis palabras no dichas. Finalmente, exhale, lentamente. Tráfico, Su nuez de Adán se movió al tragar. Sí, estaba mal. Asentí, moviéndome ligeramente en la cama del hospital. Debió estarlo, considerando que estabas en un hotel. El aire de la habitación se volvió denso al instante. Sus manos se pusieron rígidas alrededor de las mías antes de soltarlas por completo. Su rostro se quedó en blanco. La preocupación practicada parpadeó, reemplazada por algo más frío. ¿Qué? Balbuceó. Incliné la cabeza. Mi expresión ilegible. ¿Me oíste? Por un momento, se quedó completamente quieto. Luego vinieron las excusas. Eso es ridículo, se burló, forzando una risa que sonaba de todo menos natural. ¿Por qué estaría en un hotel? Acabas de dar a luz, tal vez estás. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. No hagas eso. No me hagas gaslighting. La palabra lo hizo estremecerse. Sabía que yo no era el tipo de persona que lanzaba acusaciones a la ligera. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero ya no me interesaba su actuación. Tengo pruebas, mi voz era tranquila, firme. Rastreador GPS, recibos del hotel, registros de llamadas. Todo su cuerpo se tensó. Vi cómo se daba cuenta, la comprensión de que esto no era solo una sospecha. Lo tenía acorralado y lo sabía. Dejé que el silencio se prolongara entre nosotros, dándole espacio para confesar, para disculparse, para aferrarse a alguna pizca de dignidad. Pero en cambio, hizo lo que hacen los cobardes, mintió. No es lo que parece, dijo rápidamente, su voz de repente urgente. Yo estaba reunido con un cliente. Tuve que entrar al hotel para una reunión. ¿No era? Reí suavemente, negando con la cabeza. Una palabra. Eso fue todo lo que se necesitó. Cerró la boca de golpe. Su aliento salía en bocanadas desiguales. Desvié la mirada hacia nuestro hijo, que dormía pacíficamente en mis brazos. No estuviste aquí cuando más te necesitaba. No estuviste aquí para tomar mi mano, para ver a nuestro bebé entrar a este mundo. Mi voz era uniforme, pero la traición se filtraba en cada sílaba. En cambio, estabas en otro lugar, haciendo algo que no deberías haber estado haciendo. Exhaló bruscamente,
pasándose las manos por el pelo. Fue un error, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Levanté la cabeza, encontrando su mirada. Tienes razón en eso. Lauren dio un paso al frente entonces. Su presencia era un recordatorio silencioso pero poderoso de que no estaba sola en esto. Deberías irte, dijo simplemente, con la voz cargada de una ira apenas controlada. Él miró entre nosotras, con la desesperación parpadeando en sus ojos. Cariño, por favor. Necesito tiempo para pensar. Dije interrumpiéndolo de nuevo, y necesito que te vayas. Por un momento, pensé que podría discutir, que podría intentar una última vez tejer una historia, para salvar la imagen que creía que aún le quedaba. Pero algo en mi expresión debió haberle dicho que era inútil. Con un largo suspiro exasperado, asintió rígidamente y se levantó de la silla. Bien, murmuró. Te daré espacio. Se dio la vuelta y salió, sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Tan pronto como la puerta se cerró, sentí que todo mi cuerpo se desplomaba por el agotamiento. Lauren se acercó, pasando una mano por mi hombro. ¿Estás bien? Tragué saliva para pasar el nudo en mi garganta, mirando los pequeños dedos de mi bebé acurrucados contra mi pecho. No, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero lo estaré. Porque esto no había terminado, ni mucho menos. Había visto a mi esposo mentirme en la cara, lo había visto tratar de manipular para salir de esto. Pensó que podría volver a ganarse mi confianza con palabras, que eventualmente lo perdonaría y seguiría adelante. Pero eso no iba a suceder. Yo no era la misma mujer que era antes de entrar en este hospital. En el momento en que sostuve a mi hijo por primera vez, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo una esposa, era madre. Y no permitiría que mi hijo creciera viendo a su padre tratar a su madre con tanta falta de respeto. No, no iba a llorar por él. Me iba a asegurar de que aprendiera exactamente lo que se siente el verdadero dolor. Y sabía exactamente cómo hacerlo. La puerta apenas se había cerrado tras mi esposo, pero la habitación aún se sentía cargada con el peso de su presencia. Mi bebé se removió ligeramente contra mi pecho, su cuerpecito cálido y frágil, completamente ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Ya no estaba herida. Esa emoción se había consumido, dejando solo una fría y aguda claridad. No tenía sentido preguntarme por qué lo había hecho. No había necesidad de sentarme a preguntarme qué había salido mal. Tenía todas las pruebas que necesitaba. La traición ya había ocurrido, y nada podía deshacerla. Lauren se sentó a mi lado, sus ojos recorriendo mi rostro. Estaba esperando que me derrumbara, que llorara, que dejara que la ira se desbordara. Pero no le daría a mi esposo la satisfacción de mis lágrimas, ni ahora, ni nunca. Necesito salir de aquí, murmuré, mi voz más firme de lo que esperaba. Lauren arqueó una ceja. Acabas de dar a luz. Exhalé, rozando mis dedos contra la suave mejilla de mi bebé. Lo sé, y voy a cuidarme. Pero no me quedaré sentada aquí y dejaré que piense que se salió con la suya. Me estudió por un momento, luego asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? Ese era el problema. No tenía uno, todavía no. Pero las semillas de algo más grande se estaban formando en mi mente. No reaccionaría impulsivamente. No gritaría, discutiría ni rogaría una explicación. No, necesitaba algo preciso, algo que lo desentrañara de la forma en que él me había desentrañado. Necesito empezar a reunir todo, dije finalmente. Lauren no necesitó aclaraciones. Su trabajo, su círculo social, sus finanzas. Si quieres sacudirlo hasta la médula, golpea donde más le duele. Asentí, sintiendo que algo se solidificaba en mi pecho. Y necesito que lo vea venir, pero solo cuando sea demasiado tarde. Lawrence sonrió. Ahora sí hablamos. Pasé los siguientes días recuperándome, manteniendo mi energía enfocada en mi bebé mientras construía silenciosamente mi caso. Recopilé cada captura de pantalla, cada pieza de evidencia. Revisé sus finanzas, buscando cualquier cosa que pudiera inclinar la balanza a mi favor. Encontré más de lo que esperaba. Había otras transacciones en hoteles, retiros nocturnos, cenas en lugares en los que nunca había estado. No fue solo un error, fue un patrón, una doble vida cuidadosamente oculta. Pensó que había sido discreto. Pensó que no me daría cuenta. Estaba equivocado. Lauren me ayudó a contactar a un abogado, solo para sopesar mis opciones. No me estaba apresurando a nada, pero necesitaba saber dónde estaba parada. Puedo asegurarme de que se vaya sin nada, me aseguró el abogado después de revisar mi caso. Pero si quieres algo más público, bueno, eso depende de ti. Público. Esa palabra se instaló en lo profundo de mi ser, provocando algo peligroso. No solo sería público, sería inolvidable.
Pasó una semana antes de que mi esposo regresara, actuando como si nada hubiera pasado. Mostraba una expresión de arrepentimiento cuidadosamente elaborada, pero sus ojos aún se movían rápidamente, buscando signos de debilidad. «Quiero arreglar esto», dijo, con la voz baja, extendiendo las manos hacia las mías. No me aparté, todavía no. Le dejé pensar que todavía tenía el control. Le dejé creer que estaba considerando sus palabras. «Necesito tiempo», susurré, con voz suave y cautelosa. Él asintió rápidamente, ansioso por creerme. «Por supuesto, haré lo que sea necesario». Sonreí entonces, y fue la primera sonrisa genuina que le había dado en días. No porque lo perdonara, no porque quisiera reconstruir lo que habíamos perdido, sino porque ya había planeado el primer paso de su caída. Las invitaciones ya estaban enviadas. La celebración ya estaba preparada. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El día de la fiesta sorpresa llegó más rápido de lo que esperaba. Mi esposo no tenía ni idea de que yo había planeado el evento. Creía que sus amigos, familiares y compañeros de trabajo lo habían organizado en honor a nuestro recién nacido, una oportunidad perfecta para que él interpretara el papel de padre cariñoso. Lo observé vestirse esa mañana, ajustándose la corbata frente al espejo, con la misma sonrisa segura de sí mismo que me había engañado durante años. «Pareces emocionada», comentó, mirándome en el reflejo. Incliné la cabeza. ¿Por qué no habría de estarlo? Él se rió entre dientes. «Bueno, pensé que necesitabas tiempo, pero tal vez esto sea bueno para nosotros». Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. «Sí, definitivamente va a ser bueno para nosotros». Si tan solo supiera cuánta razón tenía. Cuando llegamos al lugar, la sala ya estaba llena. Sus padres, amigos, compañeros de trabajo, todos habían aparecido, listos para celebrar. Me había asegurado de que el evento fuera cálido y acogedor, lleno de risas y emoción. Mi esposo disfrutaba de la atención, estrechando manos, aceptando felicitaciones, interpretando su papel a la perfección. Era casi una pena tener que arruinárselo, casi. En el punto álgido de la noche, cuando las conversaciones eran animadas y se levantaban las copas, di un paso al frente, sosteniendo a nuestro bebé suavemente en mis brazos. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Solo quiero agradecer a todos por venir esta noche», dije, con voz firme. «Este ha sido un viaje emocional, pero tener el apoyo de amigos y familiares ha marcado la diferencia». Mi esposo sonrió radiante a mi lado, asintiendo. Pensó que este era el momento en que lo reconocería, lo perdonaría frente a todos. No lo era. Como agradecimiento especial, continué, haciéndome a un lado mientras la pantalla del proyector se iluminaba detrás de mí. «He preparado algo para compartir con todos ustedes». Se volvió hacia la pantalla, confundido pero intrigado. La presentación de diapositivas comenzó. Tal como él esperaba. Fotos de nuestro bebé, momentos del hospital, fotos mías soportando el parto, mi mejor amiga a mi lado. El público sonrió, murmurando con admiración. Luego, las imágenes cambiaron. Primero, una captura de pantalla de una ubicación GPS. El nombre del hotel claro como el día. Siguió un recibo de transacción, un registro de llamadas, otra captura de pantalla tomada minutos antes del nacimiento de mi hijo. Los murmullos se convirtieron en jadeos silenciosos. La gente intercambió miradas, susurrando. Mi esposo se puso rígido. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz baja y aguda. Me volví hacia él, inclinando la cabeza. «Oh, solo una pequeña prueba». Sus padres miraban fijamente la pantalla, sus expresiones ilegibles. Su jefe, sus amigos, todas las personas que una vez lo respetaron ahora lo veían por lo que era. Tragó saliva, con el rostro pálido. Esto es un error». «No», dije simplemente, con voz uniforme. El único error fue pensar que no me enteraría. Miró alrededor de la sala, desesperado por salvar el momento, por inventar alguna excusa que deshiciera el daño. Pero no había nada que pudiera decir. Nada podía arreglar esto. Me incliné ligeramente, lo suficiente para que solo él pudiera oír. «¿Querías evitar la responsabilidad? Bueno, felicitaciones, acabas de perderlo todo». Contuvo la respiración. Sus ojos se movían rápidamente como un animal atrapado. Retrocedí, meciendo suavemente a mi bebé en mis brazos, imperturbable. El silencio era denso, la tensión sofocante. Luego, como si fuera una señal, Lauren aplaudió. Una, dos veces, y uno por uno, los demás la siguieron. No fueron aplausos. Fue un reconocimiento, el último clavo en el ataúd de su mentira cuidadosamente construida. Había querido interpretar el papel de un padre amoroso. En cambio,
acababa de ser expuesto como el mayor fraude de la sala. La sala permaneció inquietantemente silenciosa, excepto por el ocasional cambio de cuerpos y conversaciones susurradas. Mi esposo permaneció congelado, con el rostro pálido, las manos temblando a los costados. No estaba acostumbrado a esto, a ser el atrapado, el expuesto. Había pasado años perfeccionando sus mentiras, sus engaños tan bien elaborados que probablemente se había convencido a sí mismo de que era intocable. Pero allí estaba, de pie ante todos los que una vez lo respetaron, despojado de la imagen cuidadosamente construida a la que se había aferrado tan desesperadamente. Abracé a mi bebé, sintiendo su suave respiración contra mi piel, conectándome a tierra en la realidad del momento. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de asegurarme de que el hombre que había elegido la traición por encima de la responsabilidad enfrentara las consecuencias de sus actos. Parpadeó rápidamente, finalmente saliendo de su estado de aturdimiento. Esto no es lo que parece, balbuceó, con la voz ronca. Casi me reí del absurdo de su respuesta. Incluso ahora, con todas las pruebas exhibidas ante él, todavía estaba tratando de salir del paso hablando. Lauren cruzó los brazos, su expresión ilegible. Oh, porque se ve exactamente como lo que es. Un murmullo recorrió la multitud. Sus compañeros de trabajo intercambiaron miradas, sus padres susurraban entre ellos, su jefe, un hombre conocido por su actitud sensata, parecía francamente disgustado. El pánico cruzó por el rostro de mi esposo cuando el peso de la situación comenzó a asentarse. Se volvió hacia sus padres, con la voz temblorosa. Mamá, papá, ustedes me conocen. ¿Saben que yo nunca? Los labios de su madre se apretaron en una línea delgada. ¿Lo sabemos? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier acusación. Su padre, normalmente un hombre de pocas palabras, dejó escapar un profundo suspiro, frotándose una mano sobre el rostro como si tratara de entender al hijo que tenía delante. Yo solo. Mi esposo tragó saliva, sus ojos se movían rápidamente, buscando una vía de escape. Estaba estresado. El trabajo ha sido abrumador. Cometí un error. Incliné la cabeza ligeramente, apretando a mi bebé. Un error, repetí, con una voz peligrosamente tranquila. Un error es olvidar un aniversario. Un error es decir algo hiriente en una discusión. Un error no es abandonar a tu esposa mientras está de parto para estar en un hotel. Más jadeos, más murmullos. Sabía que había perdido el control de la narrativa, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Su jefe se aclaró la garganta, dando un paso al frente. Nos dijiste que estabas lidiando con una emergencia familiar esa noche. Mi esposo se estremeció. Su jefe continuó, con la voz cargada de una tranquila decepción. Sin embargo, aquí estamos. Observé cómo se daba cuenta. Ya no se trataba solo de su vida personal. Sus mentiras también se habían filtrado en su mundo profesional, y yo me había asegurado de ello. Le había enviado a su jefe la invitación personalmente. Me había asegurado de que sus colegas más confiables estuvieran presentes, no porque quisiera destruir su carrera, sino porque quería que entendiera algo muy claramente. Las acciones tienen consecuencias. Había elegido arriesgarlo todo, y ahora enfrentaría las consecuencias. Se volvió hacia mí. La desesperación se apoderaba de su voz. ¿Podemos hablar de esto? Solo nosotros dos, por favor. Exhalé lentamente, negando con la cabeza. No queda nada que decir. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre cuidadosamente apilado. Esto, le dije, entregándoselo, es una notificación formal. Recibirás noticias de mi abogado. El sobre se sentía más pesado de lo que debería en mi mano, pero no vacilé. Esta no fue una decisión apresurada. Esto era algo que había estado construyendo desde el momento en que vi esa notificación de GPS en la habitación del hospital. Dudó antes de tomarlo, sus dedos temblaban ligeramente. No hagas esto, suplicó, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo miré fijamente, sin pestañear. Ya lo hiciste. La finalidad de mis palabras se asentó sobre la habitación, sofocando cualquier esperanza que le quedaba. Su madre dio un paso al frente entonces, colocando una mano suave pero firme sobre mi hombro. Hiciste lo correcto, murmuró, con los ojos llenos de arrepentimiento, no por mí, sino por el hijo que ya no reconocía. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Porque a pesar de todo, a pesar de la ira y la traición, esto no fue fácil, pero fue necesario. Acomodé a mi bebé, dándole un suave beso en la frente. Vámonos a casa, sí, sir. Lauren estuvo a mi lado al instante, pasando un brazo alrededor de mis hombros mientras caminábamos hacia la salida. Detrás de nosotros, mi esposo permaneció inmóvil, su mundo derrumbándose a su alrededor. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo cercano a la paz.
porque no solo me estaba alejando de él, estaba caminando hacia algo mejor. Mientras salía del lugar con mi bebé acurrucado en mis brazos, una brisa fresca recorrió el aire nocturno, llevando consigo los restos de conversaciones susurradas y jadeos de asombro que quedaron en esa habitación. Había hecho lo que vine a hacer. Expuse la traición, desmantelé la red de mentiras cuidadosamente elaborada que mi esposo había tejido durante tanto tiempo y me fui con mi dignidad intacta. Pero este no era el final, esto era simplemente el comienzo. Lauren caminó a mi lado, en silencio por un momento, procesando todo lo que acababa de suceder. Luego dejó escapar un lento suspiro, sacudiendo la cabeza con asombro. Eso fue legendario. Logré una pequeña sonrisa, aunque el peso de todo lo que había hecho todavía pesaba mucho sobre mi pecho. Tenía que ser. Miró hacia atrás, hacia el edificio, donde imaginé que mi esposo todavía estaba de pie, congelado tras las consecuencias de su caída. No creo que nunca se recupere de eso. Acomodé a mi bebé, mirando su rostro tranquilo. Bien, pero yo no había terminado. Mi esposo había pasado años jugando un juego en el que solo él conocía las reglas. Había tratado mi amor, mi lealtad, como algo desechable. Ahora estaba aprendiendo lo que se sentía perder algo real. Y no iba a ponérselo fácil. Los siguientes días pasaron en una vorágine de papeleo, reuniones legales y llamadas telefónicas silenciosas que quedaron sin respuesta. Mi esposo había tratado de comunicarse conmigo, por supuesto, primero con un simple «podemos hablar», luego con mensajes más largos y frenéticos, y finalmente con mensajes de voz desesperados, cada uno boteando arrepentimiento. Pero no respondí. En cambio, me concentré en lo que vendría después. La casa. Ya había hablado con mi abogado sobre cómo asegurar la propiedad total. Mi esposo había dejado descuidadamente demasiadas decisiones financieras en mi mano, lo que me facilitó asegurarme de que no tuviera ningún derecho sobre el hogar que había construido para nuestra familia. Sus finanzas, un desastre a punto de ocurrir. Descubrí, a través de una investigación silenciosa, que había estado haciendo malabarismos con deudas que creía que yo no conocía. Préstamos, tarjetas de crédito, gastos que no tenían explicación. Se había estirado demasiado, asumiendo que siempre me tendría como su red de seguridad. Estaba equivocado. Pero la verdadera obra maestra de mi plan no era recuperar lo que era mío. Era asegurarme de que entendiera, a un nivel tan profundo que lo atormentaría, exactamente lo que había tirado. La etapa final de mi plan se presentó en forma de un evento elegante. Otra reunión. Aunque esta vez fue completamente orquestada por mí, una noche íntima de celebración. No para él, para mí. Invité a todos los que habían asistido a la fiesta sorpresa, amigos, familiares, colegas, personas que una vez me habían visto solo como su esposa, parada obedientemente a su lado. Ahora me verían como algo completamente distinto. Cuando llegó, me aseguré de que viera todo con claridad. Los cálidos abrazos, las risas, la forma en que me movía por la habitación con una sensación de confianza que nunca me había permitido abrazar por completo. Y cuando finalmente se acercó a mí, dudando como si no estuviera seguro de si tenía permitido estar cerca de mí, simplemente arqueé una ceja. Este es un evento privado, dije suavemente, bebiendo de mi copa. No recuerdo haberte invitado. Su garganta se movió al tragar, moviéndose incómodamente bajo el peso de todos los ojos en la habitación que lo observaban. Yo solo quería hablar. Incliné la cabeza ligeramente, estudiándolo. Se veía diferente ahora, el mismo traje a medida, la misma apariencia pulida, pero faltaba algo. Ese aire de arrogancia, la confianza inquebrantable que había llevado tan fácilmente se había ido. Bien, deberías irte, dije suavemente, mi voz desprovista de la ira que una vez me había consumido. Porque ya no necesitaba la ira. Ya había ganado. Dudó. Sus dedos se apretaron a los costados como si buscara algo, cualquier cosa, que decir que pudiera cambiar lo inevitable. Pero no quedaba nada que salvar. Había tomado su decisión y yo había tomado la mía. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, desapareciendo en la noche, exhalé suavemente, sintiendo una extraña sensación de paz sobre mí. La venganza no se trataba de destruir a alguien. No se trataba de odio. Se trataba de justicia. Y la justicia nunca había tenido un sabor tan dulce. Mientras mi esposo desaparecía en la noche, el aire a mi alrededor se sentía liberado. Las conversaciones giraban en el fondo. Risas cálidas se mezclaban con el tintineo de vasos. Pero me quedé quieta por un momento, absorbiendo el peso de lo que acababa de suceder. Se había ido, no solo de este evento, sino de mi vida. Lauren apareció a mi lado, su presencia me reconfortaba. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz más suave de lo habitual. Me volví para mirarla, exhalando lentamente.
Mejor que nunca en mucho tiempo. Y era cierto. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de su traición, el dolor de saber que el hombre en quien había confiado, el hombre con el que había construido una vida, había elegido el engaño por encima del amor. Pero ahora no era más que un capítulo que se desvanecía en mi historia. Miré alrededor de la habitación, observando los rostros de las personas que me habían apoyado, creído en mí incluso cuando me había costado creer en mí misma. Esta no era solo una celebración de la llegada de mi hijo, era una celebración de mi libertad. Lauren me dio un codazo juguetonamente. Vamos, mereces disfrutar esto. Y tenía razón. Así que, por primera vez en mucho tiempo, me permití vivir realmente el momento. La noche se desarrolló maravillosamente. Las conversaciones fueron fáciles. La alegría en el aire inconfundible. La gente me felicitó, no solo por el nacimiento de mi hijo, sino por la fuerza que me llevó a defenderme. Ya no era su esposa. Era yo, una mujer que había sido rota pero que se había reconstruido, más fuerte que antes. Mientras me movía entre la multitud, capté fragmentos de conversación, palabras de apoyo, admiración, de algunos, una sorpresa apenas disimulada por la forma en que se había desarrollado todo. Podía sentir su curiosidad, las preguntas silenciosas que persistían en sus miradas. ¿Estaba bien? ¿Me arrepentía de lo que había hecho? ¿Lo extrañaba? La respuesta era simple. En un momento de la noche, me encontré sola cerca de una esquina de la sala, observando la celebración desde una distancia tranquila. La energía era contagiosa, pero necesitaba un momento para mí, un momento para procesar realmente todo. Lauren se unió a mí de nuevo, entregándome una copa de sidra espumosa. «Lo hiciste», dijo simplemente. Tomé la copa, girando el líquido pensativamente. «Sí», murmuré. «Lo hice». Se apoyó contra la pared, estudiándome. «Entonces, ¿qué sigue?». Era una pregunta justa. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a mi matrimonio, mi rol como esposa, mi lugar en una sociedad que finalmente se había construido sobre el engaño. Pero ese capítulo había terminado. Tomé un sorbo lento, dejando que la frescura de la bebida me conectara a tierra. «Empiezo de nuevo». Los labios de Lauren se curvaron en una sonrisa orgullosa. «¿Y cómo se siente eso?». Miré a mi hijo, dormido en mis brazos, sus pequeños dedos apretados en un puño. Liberador. A medida que avanzaba la noche, vi a los padres de mi esposo merodeando cerca de la entrada. Su madre, normalmente serena, parecía visiblemente conmocionada. Su padre, siempre un hombre reservado, parecía perdido en sus pensamientos. Sabía que tenían preguntas y sabía que merecían respuestas. Así que caminé hacia ellos, encontrándome con ellos a mitad de camino. Su madre me miró, su expresión conflictiva. «No lo sabía», admitió en voz baja. «No hasta esta noche». «Seni, mi tono mesurado». «Lo sé». Tragó saliva, mirando a su esposo antes de volverse hacia mí. «No pondré excusas por él». Lo que hizo fue. Su voz se apagó, sacudiendo la cabeza. «Solo lamento que hayas tenido que pasar por esto sola». Pero no había estado sola, no realmente. Tenía a Lauren, tenía a mi familia, tenía personas que me habían apoyado cuando más las necesitaba. Y ahora me tenía a mí misma. La miré a los ojos, mi voz firme. «Aprecio eso, pero yo no soy la que perdió algo esta noche». Algo brilló en sus ojos, comprensión, tal vez incluso tristeza. Ella asintió, apretándome la mano brevemente antes de alejarse con su esposo. A medida que la noche llegaba a su fin, los invitados comenzaron a irse, ofreciendo cálidos abrazos y últimas palabras de aliento. Lauren se quedó, ayudándome a recoger las últimas decoraciones. «Realmente eres increíble. Lo sabes», dijo mientras guardaba los últimos platos. Me reí entre dientes. «¿Sigues diciendo eso?». «Porque es verdad», insistió. «Podrías haber manejado esto de muchas maneras diferentes, pero elegiste el camino correcto. Y no solo te alejaste con gracia». Sonreí ante eso, porque al final, eso era todo lo que siempre había querido. Irme con mi dignidad intacta, reclamar mi vida en mis propios términos. Y lo había hecho. Al salir, respirando el aire nocturno, sentí que algo dentro de mí se calmaba. Había pasado tanto tiempo aferrándome a la ira, a la traición, al dolor de saber que me habían mentido. Pero ahora era libre. Y al mirar a mi hijo, seguro en mis brazos, supe que la mejor parte de mi historia apenas comenzaba. Mientras estaba afuera del lugar, con mi bebé acunado de forma segura en mis brazos, el frío aire nocturno me envolvió como un silencioso recordatorio. Era libre. La carga del engaño, del falso amor, se había levantado,
El peso que había cargado durante tanto tiempo ya no me definía. Pero aún quedaba un último momento por desarrollarse. Lauren se acercó a mí, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿Estás lista para esto?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el estacionamiento. Seguí su mirada y lo encontré allí de pie. Mi esposo, ya no el hombre confiado y sereno que una vez fue. Parecía más pequeño ahora, no físicamente, sino emocionalmente. Su postura carecía de su arrogancia habitual, su rostro ensombrecido por algo cercano al arrepentimiento. Por un breve segundo, me pregunté qué estaría pasando por su mente. Repasó la noche en su cabeza, la forma en que sus mentiras se habían desmoronado frente a todos los que alguna vez respetó. Finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido. Ya no importaba. Acomodé a mi bebé en mis brazos y caminé hacia él. Mis tacones sonaban suavemente contra el pavimento. Se enderezó cuando me acerqué, como si esperara que yo dijera algo primero. Pero dejé que el silencio se prolongara entre nosotros, dejé que sintiera la incomodidad, el peso de todo lo que había desechado. Finalmente, habló. «¿Realmente hiciste todo esto?», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Incliné la cabeza, imperturbable. «No me diste otra opción». Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. «C'est que lo arruiné. ¿Sí que te lastimé?» Casi me reí del eufemismo. ¿Lo arruiné? Eso ni siquiera comenzaba a describirlo. Pero no dejé que la ira nublara este momento. Ya había ganado, y él lo sabía. «¿Qué quieres?», pregunté, con voz uniforme. Su mirada se dirigió a nuestro hijo. Su expresión se suavizó. «Quiero arreglar esto». Dejé que las palabras se asentaran antes de responder. «No se arregla algo que has destrozado irreparablemente». Se estremeció, y por primera vez, vi verdadera desesperación en sus ojos. «Fui estúpido», admitió, pasándose una mano por el cabello despeinado. «No estaba pensando. Fui egoísta». Arqueé una ceja. «¿Y ahora de repente lo entiendes?». Su silencio me lo dijo todo. Suspiré, cambiando ligeramente de posición. «¿Quieres que diga algo que te haga sentir mejor, que de alguna manera disminuya lo que hiciste?». Negué con la cabeza. «No lo haré». Apretó la mandíbula. «Yo solo quiero otra oportunidad». Dejé escapar una risa tranquila. No cruel. No fuerte. Solo una pequeña risa divertida ante lo absurdo de su petición. «¿Otra oportunidad?», repetí. «Tuviste una oportunidad. Tuviste miles de ellas. Tuviste una cuando te llamé desde el hospital, esperando que aparecieras. Tuviste otra cuando estabas en ese hotel, sabiendo exactamente dónde deberías haber estado. Tuviste todo el tiempo del mundo para tomar una decisión diferente». Tragó saliva, apartando la mirada. Respiré hondo, sintiendo la finalidad de este momento asentarse dentro de mí. Esta no es una historia en la que tienes una segunda oportunidad, en la que te das cuenta demasiado tarde de que tiraste algo bueno. Dije, con voz firme. Esta es la vida real, y en la vida real, las decisiones tienen consecuencias. Me miró entonces, y por primera vez, vi algo crudo en sus ojos. Miedo a perder la vida que tan descuidadamente había dado por sentada. Miedo a saber que nunca la recuperaría. Acomodé a mi bebé, dándole un suave beso en la frente antes de mirarlo por última vez. «Vas a tener que vivir con lo que hiciste», dije simplemente. «Esa es tu realidad ahora». Con eso, me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie, solo en el frío. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Porque el pasado había quedado atrás y el futuro era mío para crearlo. Mientras me alejaba de mi esposo, dejándolo solo en el frío, sentí el peso de la finalidad sobre mí. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era claridad, la aguda e innegable comprensión de que estaba exactamente donde debía estar. No más esperar una disculpa. No más esperar un cambio que nunca llegaría. El capítulo de mi vida con él había terminado oficialmente. Lauren me recibió en el auto, sus ojos recorriendo mi rostro en busca de alguna señal de vacilación, pero no la había. Acomodé a mi bebé, alicé la manta sobre sus pequeñas manos y me volví hacia ella con un silencioso asentimiento. «Vámonos». Ella sonrió, el tipo de sonrisa que decía que lo entendía todo sin que yo tuviera que decir una palabra. «Orgullosa de ti», murmuró mientras me abría la puerta. Mientras nos alejábamos, me permití una última mirada en el espejo retrovisor. Él seguía allí de pie, con los hombros encorvados, su aliento visible en el frío aire nocturno. Parecía más pequeño ahora, despojado de la arrogancia que una vez lo definió. Había pasado años creyendo que era intocable, que sus acciones nunca tendrían consecuencias reales. Ahora lo sabía. A la mañana siguiente, me desperté con el suave zumbido de la respiración de mi bebé a mi lado. El mundo exterior estaba en silencio,
El tipo de quietud matutina que se sentía casi sagrada. Por primera vez en meses, mi corazón no se sentía pesado. Había ganado, pero aún no había terminado. Faltaba una última pieza por colocar, la parte que aseguraría que realmente entendiera lo que había perdido. Tomé mi teléfono de la mesita de noche, desplazándome por las fotos y pruebas que había recopilado cuidadosamente. Las capturas de pantalla de la ubicación de su GPS, los recibos del hotel, los mensajes que pintaban el cuadro completo de su traición. Todo estaba allí, cuidadosamente guardado como una cápsula del tiempo de su peor error. Y ahora era el momento de dejar que sintiera todo su peso. No tuve que esperar mucho. Al mediodía, los mensajes comenzaron a llegar a raudales. Algunos eran de amigos en común, sus palabras cautelosas, tanteando el terreno. Otros fueron más directos, colegas, conocidos, personas que una vez habían admirado a mi esposo y ahora cuestionaban todo lo que creían saber sobre él. Y luego, finalmente, lo inevitable, una llamada de él. Dejé que sonara una vez, 2 veces, luego el buzón de voz. Luego otra llamada y otra. A la cuarta, contesté, no porque quisiera escuchar su voz, sino porque quería que él escuchara la mía. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz era áspera, una mezcla de frustración y algo peligrosamente cercano a la desesperación. Respiré hondo. ¿Haciendo qué? Dejó escapar un fuerte suspiro. ¿Sabes a qué me refiero? La gente está hablando. Mi jefe me llamó esta mañana. Me apoyé en el mostrador de la cocina, ajustando mi agarre en el teléfono. ¿Lo hice? Se detuvo, probablemente dándose cuenta de que la ira no era el camino a seguir. ¿Ya dejaste claro tu punto? Está bien. Lo entiendo. Cerré los ojos, permitiendo un momento de silencio antes de responder. No, no creo que lo entiendas. Su respiración era irregular, como si estuviera caminando de un lado a otro. Me estás arruinando. Dejé escapar una risa tranquila. No, Craigie. Te arruinaste a ti mismo. Solo me aseguré de que la gente lo viera. Luego, más suave esta vez, por favor, puedo arreglar esto. Negué con la cabeza, aunque no podía verme. No puedes arreglar algo que nunca fue real. Tragó saliva. Te extraño. Las palabras cayeron con todo el impacto de una nota de disculpa arrugada, demasiado poco, demasiado tarde. Extrañas la seguridad que te di, corregí, mi voz firme. La comodidad, la versión de mí que pasaba por alto las señales, que confiaba ciegamente. Pero esa versión de mí se ha ido. Otra pausa. Te amo. Lo intentó. Eso fue todo. El último y patético intento de aferrarse a algo que ya se le había escapado de las manos. Dejé escapar un suspiro lento. Luego, con más paz de la que jamás había sentido, susurré. Adiós. Y colgué. No lo bloqueé. No lo necesitaba. Algunas lecciones se aprenden mejor a través del silencio, a través de la ausencia, a través de la comprensión de que ninguna cantidad de súplicas podría deshacer lo que se había hecho. Y aprendió. Durante las siguientes semanas, escuché sobre su caída a través de susurros y conversaciones casuales. Su jefe se distanció. Los ascensos que una vez parecieron inevitables se desvanecieron de la noche a la mañana. Los amigos que una vez estuvieron a su lado ahora dudaban, inseguros de a quién habían sido realmente leales durante todos estos años. El mundo que había construido sobre el engaño se derrumbó debajo de él, pieza por pieza. Yo prosperé. Me encontré a mí misma de maneras que nunca creí posibles. Reí más. Viví plenamente. Dejé de cuestionar mi valor. Y cada día, mientras abrazaba a mi hijo, sabía una cosa con absoluta certeza. Dejarlo no solo fue la mejor decisión que había tomado en mi vida, fue el comienzo de la vida que siempre debí tener. Los días se convirtieron en semanas y nunca me comuniqué con él. No lo necesitaba. El silencio fue mi acto final de cierre, uno que habló más fuerte que cualquier confrontación. Ya no estaba enojada. Había superado eso. Lo que quedaba ahora era una certeza tranquila. Había tomado la decisión correcta. No lo busqué. No aceché sus redes sociales ni les pregunté a amigos en común cómo estaba manejando las consecuencias. Pero el universo tiene una forma de asegurarse de que escuches sobre las cosas que ya no te importan. Y lo escuché todo. Comenzó con susurros, pequeños fragmentos de información que llegaron a mí a través de conversaciones casuales. Un amigo mencionó que parecía distraído en el trabajo. Otro comentó que parecía diferente, como un hombre caminando sin rumbo. Su jefe, el que una vez lo había elogiado tanto, había comenzado a distanciarse, dando oportunidades a otros en su lugar. Luego vinieron las consecuencias reales. Los problemas financieros que había descubierto antes de dejarlo, finalmente lo habían alcanzado. Ya no tenía una red de seguridad, ni una pareja que lo ayudara, nadie que arreglara el desastre que había creado.
Los hábitos costosos que una vez se permitió libremente ahora eran una carga que no podía soportar. No sentí lástima por él. Una vez le había dado mi lealtad, mi amor, mi paciencia. Lo había dado todo por sentado, creyendo que siempre estaría allí, sin importar lo que hiciera. Ahora se estaba dando cuenta de la verdad. Algunos errores no se pueden deshacer y algunas personas, una vez perdidas, nunca regresan. Una tarde, estaba sentada junto a la ventana, acunando a mi bebé, cuando mi teléfono vibró. El nombre que parpadeaba en la pantalla hizo que mi estómago se revolviera, no de anhelo, no de arrepentimiento, sino de algo más cercano al agotamiento. Había esperado esto. Debatí dejar que se fuera al buzón de voz, como lo había hecho tantas veces antes, pero una parte de mí quería escucharlo, no porque me importara lo que tenía que decir, sino porque quería presenciar el peso de sus decisiones finalmente asentándose. Respondí. Por un momento, hubo silencio en el otro extremo, como si no estuviera seguro de que realmente contestaría. Luego, su voz, vacilante y cansada. Hola. Me recosté en el sofá, mi voz tranquila. ¿Qué quieres? Yo solo quería hablar. Dejé escapar una pequeña risa sin humor. ¿Ahora quieres hablar? No respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz fue más baja. Sé que lo ruin. Sé que te lastimé. Cerré los ojos, inhalando profundamente. Y perdí todo, admitió, su voz áspera, el trabajo, los amigos, a ti. Por un momento, no dije nada. Solo escuché el arrepentimiento en sus palabras, la comprensión que finalmente se había asentado. No me perdiste mí, corregí suavemente. Me dejaste ir. Exhaló temblorosamente. No sé cómo arreglar esto. Abrí los ojos, mirando a mi bebé, que dormía pacíficamente en mis brazos. No lo sabes, dije simplemente. Tragó saliva. ¿Podemos vernos? Solo una vez. Solo quiero verte, hablar en persona. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No queda nada que decir. Su respiración se detuvo ligeramente. Te amo. Cerré los ojos, dejando que esas palabras se asentaran. Pensó que todavía tenían poder, que podían deshacer todo, que podían borrar la traición, las noches que había pasado sola, el momento en que me di cuenta de que significaba tan poco para él, que había elegido estar en otro lugar mientras yo traía a nuestro hijo al mundo. Pero no lo hicieron. Eran solo palabras vacías de un hombre que finalmente se había dado cuenta de que el amor, una vez roto, no siempre regresa. Amabas tenerme, corregí, mi voz firme. Hay una diferencia. El silencio en el otro extremo se prolongó, largo y pesado. No tenía nada más que decir, y yo tampoco. Terminé la llamada, colocando mi teléfono boca abajo sobre la mesa. No lloré, no sentí dolor. Me sentí libre. Pasaron los días, luego las semanas. Me concentré en mi hijo, en mí misma, en la vida que estaba construyendo. Cada mañana, me despertaba sintiéndome más ligera, como si el pasado finalmente se estuviera asentando en el lugar que le correspondía. Detrás de mí. Mi esposo se desvaneció, tal como sabía que lo haría. Los mensajes de texto se detuvieron. Las llamadas desaparecieron. Su nombre ya no aparecía en las conversaciones. Su caída no fue dramática, no fue ruidosa, no estuvo llena de grandes gestos o intentos desesperados por recuperarme. Fue lenta, silenciosa. Un hombre finalmente comprendiendo que había perdido algo que nunca podría reemplazar. ¿Y yo? Había ganado algo invaluable. A mí misma. El silencio que siguió a mi última conversación con él no solo fue pacífico, fue poderoso. Era el tipo de silencio que señalaba un verdadero cierre. No el tipo forzado en el que te dices a ti misma que has seguido adelante mientras te aferras en secreto a lo que se perdió. No, esto era diferente. Este era el tipo de silencio que llegaba cuando sabías, sin una pizca de duda, que habías hecho lo correcto. Y ese era un sentimiento que nunca pensé que tendría. Durante tanto tiempo, había estado atrapada en el ciclo de inventar excusas para él, de justificar sus acciones, de convencerme de que tal vez, solo tal vez, él despertaría un día y se convertiría en el hombre que necesitaba que fuera. Pero la gente no cambia a menos que quiera. Y él nunca había querido, no hasta que fue demasiado tarde. Pero para entonces, yo ya había cambiado. Los siguientes meses fueron una extraña mezcla de sanación y reconstrucción. Comencé poco a poco, adaptándome a la vida como madre soltera, encontrando alegría en los pequeños momentos, permitiéndome existir sin el peso constante de su presencia. No fue fácil, pero fue necesario. Hubo noches en las que el agotamiento se apoderó de mí, cuando la soledad se insinuó, susurrando dudas en los rincones de mi mente. Pero incluso en esos momentos,
Nunca consideré volver atrás. Porque finalmente había aprendido la diferencia entre estar sola y ser libre. Y yo era libre. Una tarde, mientras estaba sentada en el parque viendo a mi bebé dormir en su cochecito, Lauren apareció a mi lado con un suspiro exagerado. «Creo que lo rompiste», dijo, entregándome un café. Lo tomé con una ceja levantada. «¿Todavía lo vigilas?». Se encogió de hombros. «No tengo que hacerlo. La gente habla». Tomé un sorbo, esperando. Ella sonrió. «Está luchando. El trabajo no va bien. Un par de sus viejos amigos han dejado de hablarle. Y su arrendador aparentemente está considerando echarlo porque no paga el alquiler». Asentí, sin sorprenderme. Las decisiones tienen consecuencias. Lauren dejó escapar un silbido bajo. «Realmente no te importa, ¿verdad?». Volví mi mirada hacia mi bebé. Su pequeño rostro tan tranquilo, tan indiferente al caos del mundo. «Me importa lo que importa». Y él ya no importaba. Unas semanas más tarde, me encontré de pie frente a un espejo, ajustándome el escote de mi vestido. Había pasado mucho tiempo desde que había ido a algún lugar que no estuviera relacionado con el bebé. Un supermercado, una cita con el médico, una visita nocturna a la farmacia. Pero esta noche era diferente. Esta noche se trataba de mí. Lauren me había convencido de asistir a una gala benéfica, algo a lo que antes habría ido como su esposa, parada obedientemente a su lado mientras él estrechaba manos y recibía elogios. Pero esta noche, iba como yo. No estaba segura de qué esperar, pero entré con la cabeza en alto, sintiéndome más ligera que en años. El evento fue elegante, lleno de personas que una vez conocí en un contexto diferente, cuando me definía el hombre a cuyo lado estaba en lugar de la mujer en la que me había convertido. Algunas personas se sorprendieron de verme, otras me saludaron cálidamente, y algunas susurraban a mis espaldas, probablemente todavía procesando todo lo que habían aprendido sobre mi pasado. Pero nada de eso importaba, porque ahora sabía quién era. Y luego, porque la vida tiene una forma de entregar la finalidad de maneras inesperadas, lo vi. Estaba de pie cerca del bar, solo, con una bebida en la mano que apenas había tocado. Se veía igual, pero diferente. Su traje ligeramente arrugado, su postura no tan segura, sus ojos recorriendo la habitación como si estuviera buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. Por un breve momento, nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, lo vi todo. El arrepentimiento, la comprensión, el peso de todo lo que había perdido. Comenzó a moverse hacia mí, pero simplemente me di la vuelta. No había nada más que decir, nada más que sentir. No estaba enojada. No estaba triste. No estaba amargada. Era libre. Esa noche, mientras acostaba a mi bebé, pasé mis dedos suavemente sobre sus pequeñas manos, maravillándome de cómo algo tan pequeño podía contener tanto de mi corazón. Por primera vez en años, no miraba hacia atrás. No esperaba un cierre, porque lo había creado yo misma. No me preguntaba si me extrañaba, porque no importaba. Me había marchado con mi dignidad, mi paz y mi futuro intactos. Y esa fue la mejor venganza de todas.